Episodio 142. La revolucionaria cámara Kodak que cambió el mundo de la fotografía fue inventada por George Eastman hace 142 años. ¡Qué interesante! Alexander Graham Bell y Thomas Edison forman el Oriental Telephone Company hace 142 años. El primer tram eléctrico es instalado en Berlín hace 142 años. Y en el capítulo 142 de Gran Invento tenemos a Alejandro Abarca, un experto programador autodidacta que ha sabido escalar por cuenta propia. Y vamos a hablar de cómo crecer en este mundo tecnológico sin ponerte límites y con tus propias reglas. Y vamos a darle, ¡vamos, vamos, vamos! Bienvenido al episodio 142 de Gran Invento. En este caso hablamos con Alejandro Abarca, un programador que ha dedicado su vida al desarrollo tecnológico. Desde los 12 años empezó a programar. A los 18 años empezó a vivir de la programación. Él ha ido investigando, escalando, creciendo, adaptándose. Hasta hace unas semanas fue Engineering Manager en Doméstica. Ahora empieza un nuevo y más emocionante reto, y esta charla es perfecta para los que tienen hambre de crecer en su vida profesional a como dé lugar. Además exploraremos las mejores prácticas, consejos y trucos para aquellos que quieran seguir el camino autodidacta en la programación o en su carrera, en el mundo tecnológico, donde sea, pero te anticipo que no es magia. Te darás cuenta también que Alejandro es un amigo personal, que no llegué a él por un título o un éxito, un premio, ¿no? Y tampoco él se acercó para salir en este podcast. Él es un amigo que conozco, me cuenta su historia, me parece increíble, me parece que tiene mucho que compartir y por eso es que lo tengo aquí. Y qué bueno, qué buena charla tenemos. Pero bueno, ahora sí, yo los dejo en el episodio 142 con Alejandro Abarca. Alejandro Abarca, que quede claro. Amigo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy contento de estar en mi casa. Muchas gracias. Ay, cabrón. Güey, grabando un podcast en vivo, en persona y a todo color. ¿Estás nervioso, güey? Un poquito, lo tenemos pendientes hace mucho. Salud por esto, güey. Salud. La verdad, para mí también es un logro. O sea, montar esta camarita, güey, la luz, es un pedo, güey. ¿Sabes? Aquí hay un estudio muy cerca que graban podcast en vivo y tienen sus dos camaritas, camarita central y te hacen la edición. Bueno, no sé la edición que tanto te la hagan, ¿eh? Iba a ir el otro día a verlo, 250 por una hora de grabación, 150 euros, que cabrón, son 5,000 pesos. No creo que incluya edición, ¿eh? No creo. No. Creo. Y la edición es lo más cansado, es el trabajo más pesado. Yo la neta procuro una edición, te voy a pedir que no la cagues. Va a estar difícil, ¿eh? Amigo, tú eres una de esas personas que antes de leer como subtítulo y decir, este güey es no sé qué, no sé dónde, al conocerte dije, esta es una muy buena, o sea, tienes una muy buena perspectiva del mundo tecnológico por cómo has llegado a donde estás y también tienes una historia muy interesante de cómo cómo has evolucionado en el mundo tecnológico, empezando porque eres autodidacta. Correcto. ¿Sí? Cuéntanos cómo empiezas a picar código, güey. Empiezo a picar código por mera curiosidad. Cuando era chico me gustaba desarmar, por ejemplo, los controles remotos para ver cómo funcionaban por dentro. A mí también. Tuve un interés muy grande por edición de foto y animación. Ok. Y en aquel entonces existía una aplicación que se llamaba Macromedia Flash, el Flash clásico de animaciones, juegos. Y fotograma por fotograma empecé a hacer animaciones. Esas animaciones después podías ponerle un botón de play o una pantalla de cargando, cosas así, o agregarle pistas de audio, cosas interactivas. Y se utilizaba un lenguaje de programación que se llamaba ActionScript. Ok. Un scripting muy fácil de, oye, puedes ir a fotograma A, a fotograma C para hacer un poco ahí de interactividad. Y de ahí empecé a picarle poco a poquito. O sea, que era un lenguaje dentro de uso. Correcto. Mi padre ¿Cuántos tenías? tenía 12 años. Ok, un niño, sí. Sí, un niño. No, y si vieras las animaciones que hacía, Horrible. horribles. Ponía así la voz como toda chillona para, según yo, ser gracioso, cosas así. Mi padre en aquel entonces tenía mucha experiencia con HTML para hacer páginas y me enseñó un programa de Microsoft que se llama FrontPage. Sí. Y ahí podías hacer paginitas en HTML, podías ver qué era lo que estabas haciendo, ¿no? Poner los títulos, hacer tablas, poner colores, estilos. Ok. Me interesé mucho por eso. Me gustaba mucho, me pasaba las tardes ahí completas.
Güey, y era un juego. Para mí era un juego. Al final era un juego. Sí, era mi forma de jugar. Era en lugar de prender la consola o el Game Boy, pues estaba ahí en la computadora picando. ¿Tú qué porcentaje de programadores crees que empiecen así? Porque también hay mucho que en la carrera, o sea, que dicen, pues, ¿cómo se llama la carrera de informática? Correcto. ¿Qué porcentaje crees tú que conoces? Un chingo, me imagino. Porcentaje así tal cual. A ver, de la gente que conozco, los y las que realmente he visto con mucha pasión, lo han aprendido desde pequeños. Pero también he conocido muchos casos que al cambiar de carrera, por ejemplo, de arquitectura o de información o inclusive de diseño, descubren la programación, ya sea por un interés monetario o simplemente por conocimiento, donde también les nace esa pasión. Mucha curiosidad. Correcto. Bueno, y entonces sigues con con ese que me dijiste, front page, ¿cómo se llama? Front page. Front page. Y ahí cuántos años tenías. Era en la misma época, 12, 13 años más o menos. Bueno, a ver, acércate a cuando llega el momento de pagarte tu chivas, güey. A ver, no estudiaste carrera, no empezaste carrera. No. Nada. Entonces, güey, tú llega el momento y dices, hay que trabajar. Mira, algo importante que me gustaría comentar antes de irme a la primera paga que fue importante, fue yo de los 13 a los 15, 16 años más o menos, descubrí una comunidad en internet. Ok. Aquel entonces que se usaban foros, que no había redes sociales, simplemente era gente muy experta en lo que hacía, que ya estaba trabajando, que tenía más experiencia que tú, escribía tutoriales y escribía cosas simplemente para compartir y los foros eran para las preguntas. Entonces, imagínate un escuincle de mi edad, de 13 años, que ni siquiera sabía escribir bien, en un foro, lleno de gente adulta, Claro. haciendo preguntas tontas, leyendo, intentando hacer cosas. Entonces, poco a poco, con el pasar de los años, desde los 3 hasta los 15, pues siempre lo tuve atrás. O sea, ya salía con amigos de fiesta, me interesé por la psicología, empecé así como a tener mis delirios de qué quería estudiar, qué quería hacer. La programación nunca entró, siempre fue como un hobby, siempre fue como un juego para mí. Ok. A los 15 años, gracias a la experiencia que tenía de que ya podía hacer páginas, ya las podía estructurar bien, ya entendía lo de los dominios y todo eso, hice mi primer venta, amigo de mi padre, para un despacho de arquitectos. Ok. Entonces, pues me pasaron las imágenes, me contaron un poco qué querían y pues les hice la página. A los 15 años me pagaron 2,000 pesos. Está bien, güey. Tardé como 2 meses en hacerla. Ok. Pero 2,000 pesos para esa edad, o sea, Claro. yo sentía que estaba, bueno, me lo tomé, obviamente. Tenías 15 años. Yo a los 15 te los tomaste, claro. Yo a los 15 años, güey, para ponerlo en perspectiva, ganaba 20, no, me daban 20 pesos de domingo. A ver, yo soy más grande que tú. Sí. Pero no mames, 2,000 pesos Me sentía son, millonario. ¿cuántas semanas de domingo, güey? Son, 10 semanas. pues 5 años, un pedo así, ¿no? Bueno, güey. Bueno, y luego. Y a partir de ahí empecé a hacer un par más. Sacaba como lanita, ¿no? Amigos de los amigos que iban viendo que era habilidoso en eso de hacer páginas. Todo aprendido a través de los foros, intentando intentar encontrar atajos para hacer las cosas más fáciles. Me empecé a meter un poco como en diseño de páginas, porque me los tenía que inventar. Antes no había templates, no había tanta... ¿Y en qué lo diseñabas? ¿En qué programabas las páginas? En PHP, Ok. que era lo más disponible en ese entonces. Lo más fácil de aprender sobre todo y amigable para los novatos como yo que no tenían mucha idea de qué hacer. Tuve muy buenos mentores durante esa época que me ayudaban con esos proyectos. También tuve páginas de internet donde, digamos como blogs, donde subía cosas. Por ejemplo, tuve un sitio web de piratería bastante famoso en aquel entonces. Bueno. Mío, a los 16 años. Ok. Que me daba un ingreso, digamos, fijo mensual, como de 1,000 pesos, 1,500 pesos. Es buena lana, güey. Es muy buena lana. Simplemente buena lana. por publicidad de Google AdSense. Ok. En páginas piratas. ¿Cuánto tráfico tenías? Aquel entonces, yo creo que unos 5,000, 10,000 visitas semanales, una cosa ¿Y así. cómo que entra en páginas piratas? Pues era una página pirata, era una página de Juárez, de cracks de Photoshop. Ok, pero que tú más bien hablabas de piratería, pero no, o sea, el tema era piratear.
con toda discreción, y creo que ya no existe la página y no me voy a meter en problemas, era piratería 100%. Sí, o sea, era el contenido. Era, o sea, era digamos como un taringa. Ajá. Imagínate un taringa donde la gente comparte, oye, aquí está la versión completa de Photoshop, aquí está la... no sé qué cosa. Sí, compartías cosas licenciadas. Sí, Ok, ojalá y no haya pinche pedo. No, estaba muy pedo. yo me descargaba todos, los probaba, los documentaba, los volvía digamos, como encriptar, les ponía la clave de que era mi página de internet en aquel entonces y los compartía. Y estamos hablando que te metías una buena lana mensual. Es buena lana, güey. 1,000 varos mensuales para esas épocas, para esa edad. O sea que tú desde el inicio ya estabas haciendo dinero de internet. Correcto, Estamos hablando hace 15 años. Y tú tenías 15, 16. correcto. Es un chingo de tiempo, güey. A ver, también quiero poner el matiz. Yo a esa edad, yo tuve una época muy morro que programaba, luego lo dejé y me metí casi simultáneamente a la música. Entonces, todo el tiempo y esfuerzo que yo le di a mi hobby, que era la música, pues tú se lo diste a tu hobby, güey. O sea, lo digo porque no es de genios, güey, no es de visionarios, no, güey. Tú encontraste un hobby que te amó. Y otros muchos entienden deportes, güey. Les gusta, cabrón, la carpintería, no sé. Entonces, Exactamente. Y la parte de monetización salió por consejo y porque estaba disponible. O sea, hoy en día todavía puedes hacer una página y ponerle anuncios y puedes hacer un poquito de dinero si tienes buen tráfico. En aquel entonces era lo mismo, fue una consecuencia, como lo dices, de un vicio o algo que me gustaba que pude monetizar algo. y luego lo interesante, antes la información no era tan evidente que estaba ahí fuera. O sea, el cómo pongo una pinche página de cómo instalo AdSense en mi página, hay que buscarlo, hay que meterse, hay que rascarle. Ahorita creo que entras a YouTube y ya, Lo encuentras en 3 segundos. chinga. Sí. Bueno, a ver, y entonces, ahora sí, llega el momento de la carrera. De la carrera. Entonces, me fue muy mal en la escuela, Ok. en la preparatoria y en la secundaria. Tuve que saltarme, fue aproximadamente un año y tuve que trabajar de otras cosas. Además del ingreso y de la programación que tenía, estuve trabajando en telemarketing, de mesero, de varias cositas, como para poder tener un poco más de sustento y un poco más de dinero constante. Cuando terminé la preparatoria, tuve que tomar una decisión: o seguía trabajando en lo que estaba trabajando o intentaba aventurarme a la Ciudad de México para encontrar un trabajo que me diera un sustento y que fuera relacionado a la programación. Ok, Entonces, a los 19 años fue que conseguí mi primer trabajo. porque estudiar no era opción. Estudiar no era opción. O sea, no había banca. Y personalmente no, correcto. No había dinero en casa. Ok, eso también factor interesante, güey. O sea, aquí la necesidad, pues te dijo, carnal, hay que echarse para adelante. Hay que ganar más dinero porque hay que apoyar a la familia. Y hay que pagarse las cosas también. Y entonces decidiste irte a México. Me decidí ir a la Ciudad de México. Mandé yo creo que unos 150 currículums. Antes de conseguir el primer trabajo enviaba muchísimos diarios. Escribía textos contando un poco mi historia, mi interés. O sea, era muy honesto con ellos o con ellas y les decía, vale, no tengo mucha experiencia, sé hacer esto, aquí está mi portafolio de clientes, tanto que ya tenía como otros que inventé, ¿no? Como para poder rellenar un poquito el currículum, y hasta que me respondió una empresa. La primera empresa me contrató tanto era una casa productora donde estaban haciendo 3D y postproducción y varias cosas, y me contrataron para un proyecto para hacer una granja de renders de 3D. Ok. Yo tenía idea de eso, no tenía ni idea de eso. Yo les dije que tenía idea, que si no iba a ver cómo lo iba a hacer. O sea, me ves con unas 5 o 6 Macs de estas laptops de aquel entonces,
interconectándolas y haciendo un sistema distribuido de render que cuando le picaran en la computadora de un lado, Rendereaba en todos lados. rendereaba en todas las computadoras y se acortaba el tiempo. Yo no tenía ni idea de cómo funcionaba eso. Salió bastante bien. Pero ya tenías la idea de... A ver, una idea tenías que tener en temas de cómo se... De procesador, güey. A ver, tenía que haber algo ya de expertise en tema informático. Sabía manejar las computadoras, pero más importante, Chris, sabía buscar. Exacto, güey. Eso. Buscar. Es que Internet es tan vasto. La información, o sea, si yo tenía cierta información a los 13 años en estos foros, o sea, se triplicó, cuadruplicó la cantidad de gente que quería aportar al mundo y ayudar o compartir su conocimiento, para que cuando yo llegara a esa edad, simplemente buscando, indagando, preguntando en foros con gente que estuviera online, yo pudiera realizar ese tipo de trabajos y aprender. Y la colaboración se convierte también como en una forma de comprender el mundo profesional, güey. O sea, hasta cierto punto, en carreras más tradicionales, o sea, desde muy pronto te enfrentas al tema de la competencia, güey, el meter el pie, pues, güey, todas estas prácticas que sabemos que, pues, tan gachas, ¿no? Intrínsecamente, pues, no nos gustan de entrada. Y algo que hablaba con Iago en el episodio pasado es como, neta, sí, hay un punto en el que te das cuenta que en mundos como de tanta innovación, la cooperación es la única forma de seguir avanzando y todos van para adelante, güey. Totalmente. Y no nada más en software, en todas las cosas. Estoy de acuerdo. O sea, el individuo puede hacer muchas cosas, pero sin cooperación, sin verificación científica, sin mucha gente construyendo algo, un edificio, una casa, no podríamos avanzar como avanzamos como sociedad. Y sabes qué es cabrón, en el mundo profesional, que ahorita quiero que entremos ya un poco más al día a día, pero yo me doy cuenta, es curioso porque muchas veces, casi siempre trabajamos en equipo, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo hay una especie de competencia, sí o sí, güey. ¿Por qué? Porque, vaya, ojalá nunca, pero puede haber un momento en el que quieran correr a alguien. Pues va a ser uno de los del equipo, ¿sabes? Entonces, yo lo he pensado muchas veces, el mundo profesional es una competencia, es feo porque colaborar mientras compites, cosa que desvirtúa el progreso, ¿sabes? Tal cual. Entonces, cuando realmente hay una cultura de colaboración y mandas a la chingada a la medida del posible la competencia, ahí es donde se hacen cosas increíbles como equipo. Correcto. Cosa que a mí me cuesta verlo en mi mundo profesional. O sea, simplemente cuando veo demasiada colaboración me pongo nervioso. ¿Por qué? Porque he estado mucho en el mundo corporativo y es como, no me la creo, güey. Mucho doble cara, ¿no? Sí, y la verdad, yo también creo, yo lo pensaba, creo que ya estoy, o sea, ya me está costando trabajo desintoxicarme del saber que la gente puede chingar. Ya. ¿Sabes? Como cuando te han roto el corazón. Y hay que volver a amar. Correcto. Bueno, perdón, güey. Entonces, hablábamos, llegaste, rendereaste, todo preguntando, sabiendo buscar, y sigues, pues, güey, preguntando, evolucionando, y ¿qué más? Llámame. Pues salté a otra empresa, empecé de community manager, después salté a una agencia, que ya una agencia de Community manager. community manager. Ah, Cuando iba empezando, tal ni siquiera se llamaban content managers, como se empezaron a llamar después. bueno, no sabía, güey. Sí. O sea, güey, pero esto ya tiene que ser tiempos de Facebook. Correcto. 2000, ¿qué? ¿11? 12, igual y más para acá, güey. Puede ser, ¿eh? A ver, si tienes 30, igual ya tenías tus 21, 22. 21, 22. O sea, estamos hablando de 2012. Sí, sí. 2000, no, 2014 más, güey. ¿Más? Sí. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo fue raro? ¿Qué te hagan? Bueno, y entonces, community manager, le hacías a todo, güey, prácticamente. Pues intentaba. Pues era la siguiente paga, ¿no? Y tú decías, a ver, le voy a entrar aquí para
práctica, o sea, para ser prácticos, para ir por más varo, o también intentabas tener un poco de visión para dónde iba el mundo, o tuviste tus épocas. Esa época en específico, la verdad, estaba bien perdido. O sea, tenía una idea de qué era lo que yo quería hacer de grande, pero no tenía ni mucha idea. Yo iba tras el dinero. O sea, Claro. pedí un aumento en la empresa anterior y no me lo quisieron dar, un aumento de 2,000 pesos. Y como me lo rechazaron, me puse a buscar trabajo y encontré uno de una paga un poco más alta, aunque no tuviera nada que ver con lo que yo hacía. Estuvo bien la ¿Y experiencia. cuánto más o menos? A ver, para saber en qué andabas. Ya rondando los 20. Uy, ojalá. Ah, es que claro, estabas ahorita echándole, güey. Ganaba 7,500 en el primer trabajo ¿Al mes? al mes. Sí, está cabrón. Se me iban 3,500 en renta. Bueno, pero tenías... Güey, yo también estuve en una agencia en el DF yo siempre quería meter al mundo digital. Ganaba 8 varos al mes. Es que Pero ya estabas peludón, O sea, ya tenían unos 25, güey. Hijo, ¿verdad? Qué culo. Pero de eso se trata este podcast, güey. Ahorita, la verdad, yo al menos, yo sé que tú también, pero yo también he dado brincos, güey. Y en parte por la mentalidad, por estar muy bien informado del mundo, por saber que estamos en una industria que quieras o no, güey, tiene movimiento Sí. y crecimiento profesional, güey. Y algún otro factor que estoy olvidando. Pues bueno, y pues por ser echado para adelante, güey, no sé. El cambio de contexto, las diferentes culturas de cómo administrar empresas y llevar procesos. ¿A qué te refieres con? Yo todavía estaba platicando con una amiga justo de... Hay gente que lleva muchísimo tiempo en el mismo puesto y en la misma empresa. Yo no juzgo en lo absoluto, cada quien puede hacer lo que quiera con su carrera profesional. Pero si algo siento que pierden esas personas es los cambios de contexto, los cambios de, no tanto de industria o de giro, sino es lo mismo como, por decir algo, cómo barren las calles aquí en la hermosísima ciudad de Madrid que en la hermosísima ciudad de México. Quizás se barren diferente, pero hasta que no vas y ves cómo barres, e inclusive tú barres, te das cuenta y aprendes algo. El día de mañana, si te vas a Australia a barrer, vas a barrer con la combinación de las dos o ya vas a tener un poco más de experiencia. ¿Y tú también duraste en tu último trabajo, cuánto? ¿3, 4? 3 años. 3 años, que eso ya en mundos tecnológicos estamos hablando de una pinche relación larguísima, güey. Correcto. Hoy justo me decía una amiga, cada vez que hablamos tienes un nuevo trabajo. Y le dije, sí, pero también cada vez que hablamos tienes un nuevo sueldo, güey. Exactamente. La neta. ¿Cómo le haces? No le quise decir, pues, güey, no soy pinches, soy organizador de mente. Es una manera muy efectiva de conseguir aumentos. Lo es. Y también tú dijiste, güey, de aprender. O sea, también depende de tu objetivo, pero yo creo que hay una sweet spot en el que hay que saber, güey, que llega un punto en una carrera, en una empresa en la que ya te estás perdiendo de más de lo que... Pero a ver, también muchas veces para ti lo que tú quieres ganar ya es estabilidad, güey, no tener sorpresitas, poder llegar a tu casa a desconectar de la oficina y entonces ya no hay dinero que pague esa paz y esa tranquilidad. Y yo estoy llegando a ese punto, güey. Bueno, la neta sí ya empiezo a decir, ya quiero igual y aprender un poco menos en proporción a antes, pero estar más tranquilo a largo plazo. Ya. Te entiendo. Yo quizás todavía no llego ahí porque todavía me quiero incomodar, ¿no? Me quiero poner un poco como en este punto de sentirme vulnerable, sentirme que todavía no sé todo, porque no lo sé todo, pero estando tanto tiempo en la industria y en un trabajo también te puede fomentar a que creas que lo sabes todo, ¿no? Mantenerse humilde con este cambio de contexto que comentaba, pues para mí es muy importante. Hoy en día ya persigo oportunidades, quizás las últimas dos las perseguí más por qué se siente crecer una empresa. ¿Cómo se ve una empresa que empieza pequeña y se vuelve grande? ¿Y lo lograste? ¿Y qué problemas hay? Sí, lo logré. En las últimas 2 experiencias que he tenido ha sucedido eso. Tú programando y ahora la última Engineering Manager. Correcto. Okay. En la pasada también fui, o sea, siempre he sido lead. Digamos como a partir de la segunda o tercera experiencia que tuve laboral,
empecé como lead developer. Y tuve oportunidad de estar en una startup en la Ciudad de México, en donde justamente se había fundado. Instafit, era Instafit, Hace justamente. mucho no hablábamos de eso, güey. Con Oso Traba. Oso Traba, que estuvo aquí en el podcast. Correctísimo. Tipazo. Qué locochón. Oso Traba me buscó justo para tomar el MVP que habían hecho de la primera versión de la web para crecerla. Y esa experiencia, a ver, yo estaba muy chavo, estaba algo inmaduro en aquel entonces, pero tomé el reto. ¿Sabes qué? Perdón, paréntesis. Adelante. Es que, güey, es muy curioso. El que me contactó para traer a Iago, el del episodio pasado, también trabajó en Instafit. Y le pregunté si te conocía. Me dijo que no, porque él estaba en Chile, ¿verdad? Pero bueno, toda esta interrupción para el dato curioso. Y entonces, trabajaron el MVP, güey. Y él empezó a contratar mucha gente. Oso. Uh-huh. Y puedes ver cómo la empresa empieza a crecer, qué tipo de cultura quiere tener, qué tipo de gente está contratando. Eso a mí me parece muy, muy interesante. Tanto así que la siguiente experiencia que busqué fue una después, porque de ahí me metí un freelance con Estados Unidos, donde trabajé remoto. Pero la siguiente, que fue en Guadalajara con Wiseline, Wise Services se llamaba en aquel entonces. Empezamos 4 ingenieros y terminamos siendo alrededor de 250 en 2 años. No mames, qué buena experiencia. Ver ese crecimiento también, los procesos, cómo empiezan a transformarse. No es lo mismo comunicarte con 4 personas que ya empezar a coordinar 200 personas. No que yo las haya coordinado, pero ves cómo lo haces. Claro, güey. Y aparte tú ya vales por la experiencia que viviste, güey. No es lo mismo ser futbolista de un equipo, un gran equipo, güey, a un equipo que logró llegar a un campeonato, güey, o subir de división, güey, a muchos, o sea, eso te suma a ti también. Mucho. ¿Y tú cuánto tiempo estuviste en esa que creció, güey? Esa experiencia está buenísima. Estuve alrededor de 3 años también. Terminé bien quemado, no te voy a mentir. ¿Ya los odiabas o qué? Los odiaba, no tanto, el odio no lo manejo. Pero sí salí muy... Porque yo a veces sí odio mucho en el trabajo, güey. Sí. O sea, sí, te canso de la gente. Yeah. Pero entonces ya estabas cansado. Cansado de dar tanto y quizás recibir a veces tan poco. Soy una persona muy pasional y como escuchaste al principio de lo que te contaba, pues yo esto lo hago por gusto, lo hago por curiosidad, por satisfacer una cosa interna que tengo, ¿no? Cuando ya dejo de jugar y ya empiezo a, no tanto como a trabajar, sino como a dejar ya mi piel por algo que tampoco es mío, uno empieza a sentir que su trabajo no era... Pero ¿qué es lo que tú hubieras querido a cambio para sentirte justamente, o sea... Es que, porque se mezclan dos cosas, güey. Una es la pasión y la otra es este pedo de ya cómo se proyecta el esfuerzo en ti. Y es lo que también pasa con, por ejemplo, muchos artistas, güey, que tienen su banda, güey. Primero son pobres todos y luego el pedo es el varo, algo que nunca tuvieron. Exacto. A ver, o sea, es que es como, no sé, güey. Igual y desde el inicio tienes que tener claro, estás ahí por pasión o por dinero. Totalmente, mira, me hiciste reflexionar. Yo creo que algo que sucede cuando estás creciendo una empresa, cuando eres parte del crecimiento de una empresa tan temprana, es que la sientes tuya. Y cuando crece tanto, te das cuenta que no es tuya. Claro. No es lo mismo que tú seas el fundador y hagas crecer la empresa, porque si la empresa es tuya, a que tú como empleado intentes hacer crecer una empresa, le metas todo el esfuerzo para que crezca, para que la gente esté bien aprendiendo y estás ahí desde el principio, ¿no? Desde que se fundó el changarro y de repente ya es un monstruo, pues te das cuenta que no es tuyo. Y eso cuesta darse cuenta en la vida profesional. También es parte de, yo creo que de casi todos, güey, sentirnos, o sea, que llega un momento en el que te sientes desechable. Sí. Y te das cuenta que, tristemente, así es el pedo, güey. A menos de que sea tu empresa, incluso así, güey. Ve a Steve Jobs, lo corrieron de su empresa. Que bueno, es un ejemplo muy... Steve Jobs, pero güey, sí, a cuánta gente le pasa, güey. Sí. Que, o sea, también los papás que hacen, o sea, una empresa familiar, güey, los jubilan, güey, es todo. Al final no deja de ser un trabajo. Y también
hay que verlo con esa objetividad. Totalmente. Bueno, a ver, ibas creciendo y tenías las experiencias, perdón, pero dime, entre medias hay un rol importante, tú sabes que yo soy arquitecto, Correcto. en donde los títulos al final pasan al segundo plano, güey. ¿Cómo? Si yo tengo una idea de cómo yo lo he hecho, pero tú cómo, pues, has contrarrestado esta ausencia de títulos. ¿Tienes algún título, digamos, estos típicos bachelors, máster, algo? No tengo absolutamente nada. No tengo ni una certificación. No tengo ningún curso. No sé si me debería dar orgullo decirlo. Es que ya es parte de tu ADN, de cómo aprendes, güey. Sí. Y cuando me entrevistan lo digo tal cual. Pero la experiencia que tengo siento que es muy buena, que justifica el trabajo que hago. Al principio me encontré con muchas puertas cerradas, sobre todo cuando te conté de los CVs que mandé para conseguir el primer trabajo y los trabajos subsecuentes. Me costaban mucho trabajo por lo mismo, porque muchos pedían por lo menos un título profesional, una carrera trunca, básico. Incluso trunca, te la valían. Sí, Y tú, no, güey. no Pues tengo. Chale. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer? Pues trabajar en un portafolio verdadero o falso, o sea, mucho freelance, pero también me inventaba clientes para poder demostrar. Yo te inventabas un título, güey. Pues no es moralmente correcto. Y tampoco clientes, güey. No, pues eran proyectos por mi lado, ¿no? Ok, o sea, eran proyectos tuyos que decías, me pagaron por hacerlo. Pues Ok. decía, esto es un freelance que hice, pero era un trabajo hecho por mí. Trabajos que podía compartir código para enseñarle a la gente que me iba a contratar que era capaz de proveerla, que no necesitaba ninguna otra cosa para poder demostrar. ¿Y tú recomiendas ese camino? O sea, hay que empezar ya a poner, o sea, que alguien que nos escuche, imagínate que hay una persona que dice, a ver, güey, quiero progresar, evolucionar en este mundo. Tú le dirías, güey, puedes con puros tutoriales, blogs, ¿lo recomiendas? Todo depende cómo aprendas, en mi opinión. Yo tengo una historia muy particular, pero no es una historia única. Tengo muchos colegas que tienen la misma historia, que no tienen título, que se las vieron negras, que intentaron conseguir trabajo sin eso y hoy en día son contratables o los contratan por la experiencia que tienen. ¿Y qué opinas de los bootcamps? Que hablamos un poco, que me parece un buen momento para ligarlo. Sí. Los bootcamps nacen como para satisfacer esta necesidad del mercado de tener gente con la más mínimo, o sea, con algo de conocimiento para poder realizar un trabajo. Sin embargo, esas personas es probable que no sepan aprender de una forma autodidacta. De hecho, es muy probable porque, de hecho, el bootcamp es lo que le da las herramientas. Ya después evolucionas con la gente que tienes, güey, y tal, con lo que aprendes, pero ¿tú qué opinas de los bootcamps? Recordemos que los bootcamps lo que ofrecen, además del currículum que tienen para que tú aprendas y te inicien la programación, si hablamos de los básicos, es la ayuda que te dan para que puedas conseguir trabajo. Entonces aquí vienen dos lados. Por un lado, tú como profesional o como quieres ser profesional en programación, no sabes por dónde empezar, te vas a un bootcamp que ofrece, una vez que terminas eso, te puede asegurar un trabajo o únicamente te cobra cuando consigues un trabajo, como hay empresas que tienen puestos listos o que hacen tratos con estos bootcamps para recibir a esa gente. No sé si estoy muy de acuerdo en que una empresa debe de hacer ese tipo de contrataciones. No tengo la experiencia. Yo no lo he visto funcionar muy bien, que digamos, cuando se quiere crecer al ritmo que yo he visto crecer las empresas. Pero al final tienen que tener, o sea, me imagino sus perfiles, hay un equilibrio entre conocimiento, satisfacen una necesidad de la empresa y también no son los perfiles más junior, digo, más senior, por lo cual su sueldo no es el más alto, güey. Entonces, Es correcto. está satisfaciendo una parte del mercado, lo cual me parece válido. Y luego ya a ver a dónde evoluciona el profesional. Totalmente. Si yo hubiera tenido la oportunidad de entrar a un bootcamp cuando empecé a aprender, lo hubiera hecho.
no te voy a mentir. Me parece muy buen currículum, me parece una forma muy interesante de aprender. Yo he enseñado en bootcamps, inclusive, que ha sido una experiencia bastante positiva y he podido ver cómo la gente aprende, que es precioso. Lo que sí recomiendo para la gente que está haciendo bootcamps es no depositar toda la energía y toda la confianza en ese bootcamp. Es como aprender cualquier otra cosa, es como cuando aprendes un idioma. Volvemos por una pequeña pausa técnica. Estamos hablando de los bootcamps, hay que practicar, es como un idioma, güey. Es como un idioma, exactamente. Hay que ejercitarlo. Hay que ejercitarlo, hay que practicar, hay que viajar al país para que realmente el bootcamp sea un complemento y sea un complemento a tu forma de aprender. O sea, el interés, tú como persona cuando vas al bootcamp ya lo tienes. Hay que seguir. Y no nada más basarse en el currículum que te están dando, sino empezar a aprender más por tu lado también. A ver, todos los profesionales informáticos, el mundo informático hace 20 años no existía prácticamente. O sea, era, bueno, yo tengo el papá de Chepe, nuestro amigo, era informático, güey. Que está muy loco. Casi no es como que el papá de un amigo era informático. Pero, o sea, es un mundo totalmente nuevo. Y es un mundo que se está llenando de todas formas para satisfacer la demanda de posiciones, pero también es un mundo que nos guste o no, o sea, la verdad es que están ocupando una punta de la pirámide en el mundo profesional, o sea, se están empezando a convertir en un lugar donde la gente quiere estar, güey. Olvídate del autodidacta, güey, del bootcamp, o sea, de las circunstancias. ¿Cuál sería el mejor camino para llegar a ser un engineering manager a los 30 años en el mundo de ahorita, güey? Se me olvidó del autodidacta. No, o sea, olvídate De aprender. tiene que ser, yo creo que eso tiene que estar en todos lados. Totalmente. En cualquier, y las ganas de aprender y de meterte en lugares donde no conoces y de cambiar de empresa cada X tiempo y de rodearte de los mejores y querer crecer, claro. Pero el camino de formación, desde cero. Entrar a la carrera de informático, güey. ¿Carrera? Carrera de informático, si quieres. O empezar a trabajar de informático, o empezar a tener el interés y empezar a aprender. ¿Tú cuál es el motor? Pues solo he probado uno. Bueno, pero estás metido ahí con tus compañeros, güey. No mucha diferencia. No ves mucha diferencia. A veces veo más sesgados los que ya vienen con carrera que los que no vienen con carrera. ¿Sesgados a qué te refieres? Con prácticas de escuela. O sea, malas prácticas. No necesariamente malas, pero diferentes. ¿Ok? O sea, si aprendes a trabajar literal en el trabajo, yo creo que aprendes diferente que si aprendes en una aula de clases. Ok, claro. No, y es como el músico autodidacta y el músico de conservatorio. Nunca va a ser igual. Nunca. Y unos van a servir para unos proyectos, unos van a tocar en la orquesta sinfónica, güey, van a acomodarse donde sean requeridos. Totalmente. El manager, como tú. O sea, ¿qué escuela le sienta bien y qué prácticas le vienen bien para desenvolverse como manager y evolucionar y crecer? La práctica de la vida. Fíjate que escuché hace poco, no recuerdo en dónde. Nosotros como profesionales, o sea, leemos mucho acerca de nuestra profesión, ¿no? Oye, mira, el próximo libro, por ejemplo, yo de programación que habla sobre cierta arquitectura, pues te lo lees. Pero los últimos libros que leemos son los de personas, de psicología, de trato de personas, ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que más hacemos cuando estamos trabajando? Vale, tú estás codeando y eres muy bueno haciendo arquitectura y organizando código y aplicando las ideas y transformando, resolviendo problemas, pero en toda esa ejecución siempre estás hablando con gente. Siempre tienes a compañeros o a compañeras a tu lado. Si tienes la habilidad, digamos, como de tu personalidad o de las circunstancias, pues estás llevando gente también. Y es que ese skill social a veces pasa muy, muy desapercibido. Uh-huh.
Yo vengo de una familia donde la parte social, la parte humana de saber escuchar, saber sentir o intentar identificarse con lo que siente el otro, siempre ha sido muy presente. Mi hermana estudió psicología, yo me leía sus tareas, sus libros, cada vez que ella regresaba de la universidad, pues nada más porque me interesaba mucho la psicología. Me dio muchas herramientas para que el día de mañana que tuve la oportunidad de llevar gente, lo hiciera siempre desde el corazón y desde una parte muy humana, no tanto administrativa. Es algo que me han dicho mucho, que yo administro como de una forma muy humana, muy cerca. Yo me hago amigo de la gente que llevo, obviamente equilibrando la parte administrativa y la parte humana, pues para poder, estamos trabajando, ¿no? Los claros amigos que estamos pasando el día. Pero ese equilibrio me parece importantísimo y la gente que veo más social, más abierta, que reconoce los problemas de los otros, que los entiende, que platica, mira a los ojos cuando habla, escucha, pregunta, son la gente que mejor managers he visto. Pero eso de esas técnicas también pueden ser estudiadas. Por ejemplo, a ti quizá, yo también me considero una persona socialmente, güey, buena, ¿no? Pero Sí lo eres. sí, creo que sí. Sí. Pero yo te diría que lo más importante que he aprendido, que he podido implementar en mi carrera como manager, ha sido leído, güey. O sea, punto. O sea, los mejores brincos que he dado en mi carrera y prácticas han sido puntualmente sacados del libro Copy Paste. O sea, de hecho he tenido, güey, libros que que me han dado brincos cabrones, profesionales por técnicas. Y luego también gente que sigo. Youtuber, blogs, el de Seth Godin. Seth Godin es un escritor de un libro, ¿sabes quién es? Sí, lo conozco bien. Güey, ese cabrón escribió un librazo que me... Bueno, el punto es, vale, entiendo tu parte humana, pero hay que leerlo, hay que leerse. Totalmente, por eso no dejo de lado, o sea, no estoy dejando de lado completamente la lectura profesional que ayuda a tener, o sea, abrir tus horizontes, tener mejores ideas, poderlas implementar, dar estos brincos que comentas, pero es que tú ya tienes la parte humana, por lo que estás también comentando. Tú eres una persona muy social. Hay gente que no lo es. Ese tipo de personas, en lugar de enfocarse en la parte profesional, como tú ya lo puedes hacer, te puedes dar el lujo porque la parte social la tienes resuelta de cierta manera. Si esas personas quieren dar un brinco hacia administrar gente, ser managers, necesitan mejorar el aspecto social y humano que tienen porque 90% del trabajo son interacciones humanas. ¿Y cómo se hace? O sea, ¿cómo lo mejoras? Más allá de con los libros. Hablando con la gente. La práctica. ¿Cómo No, programar, güey? correcto. Cómo hablar el idioma. Claro. Y también aprendes una cosa nueva, la llevas a la práctica, pues también como yo, güey. O sea, por ejemplo, puede ser muy bueno socialmente, pero muy malo dando instrucciones. Por ejemplo, pues, se te puede dar el liderazgo, pero perder la dirección por el afán de empatizar. A mí eso me pasó cuando tuve mi startup. O sea, yo sabía lo que quería en la aplicación, sabía cómo tener a todos felices, güey, pero no sabía cómo llevarlos a chambear, cómo ponerlos a chambear, cómo ser un poco más cabrón, cómo imponer, no imponer, pero interponer mi visión. ¿No? Es diferente. Y eso ya con el tiempo, aprendiendo y llevando a la práctica, fortaleciendo ese conocimiento, pues ya lo pude hacer. Claro, mi empresa ya quebró hace 1000 años, ¿verdad? Es el pedo, güey. Ya. Pero bueno, también es parte de tener el hambre, güey, de ser mejor profesional, de seguir creciendo por ti, por también amor al proyecto en el que estás o amor a tu trabajo. Hace poco, güey, vi un TikTok que me cagó, que decía, cualquier persona que diga que disfruta su trabajo, se está mintiendo a sí mismo. Tira. TikToks como nomás quieren sacar política. Güey, digo política, no, polémica. Güey, yo sí disfruto mi trabajo, güey. Está de moda odiar el trabajo. ¿Tú crees? Sí. No, sí. Como que la gente es como, ya no quiero trabajar. O, Ok. ¿sabes? Como el movimiento anti-work que sigue existiendo. Sí, está, o sea, lo que más bien está de moda es
ya vi, güey, que me puedo poner pendejo exigiendo A, B y C, güey, teletrabajo, no sé qué, y las empresas, como necesitan tanto mis trabajos, van a ceder. El peor es que ahorita ya viene el regreso. O sea, ya viene el... No, güey. Por ejemplo, en mi caso, no, güey, oficina 4 días a la semana. Pues va, la neta lo vale, o hay gente... Y a veces también es un filtro, güey. La gente que está dispuesta a soltar la comodidad con tal de alinearse a una visión de empresa, también habla de que, güey, estás dispuesto a sumarte a algo. No sé, güey, como que yo sí, Suena polémico y perdón por interrumpir. No. Lo que está haciendo Elon Musk con Twitter. Que es simplemente, a ver, en esta empresa se va a trabajar de esta forma. Que no le guste, a la verga. vámonos. Claro. No, y yo encuentro un valor en conjunto, aún no sé cuál es, pero encuentro un valor en común con mis compañeros de trabajo que me lleva, güey. O sea, el hecho de que la gente esté dispuesta a despertarse 40 minutos antes para ir a un lugar y compartir espacio, güey, signifique lo que signifique, para llevar a cabo un proyecto y cumplir con esa condición, aberrante o no, de la empresa, güey, habla del que valoras tu trabajo más allá de las condiciones que te impongan o no, porque al final te puedes decir, ¿sabes qué? No, me cambio de trabajo, güey. No es el tipo de cultura que yo quiero. Porque a mí me gusta trabajar en pijama en mi casa. Seguramente hay empresas que lo hacen así. Y hay muchísimas empresas que lo hacen así. Yo sí creo, y hablando muy puntualmente del tema del trabajo, ahorita estoy dándome cuenta, estoy como en la curva en la que me duele estar debajo del mismo techo eh, corporativo 8 horas al día, güey. Pero sí hay interacciones que aportan valor a la empresa, al proyecto, que estoy seguro que no hay forma que se hubieran dado remoto. No hay forma. Definitivamente. Definitivamente. A menos de que, güey, te inventes unos micrófonos ambientales que la gente nunca permite. Pero, güey, o sea, en el pasillo, güey, es increíble. Oye, en el café. Pues tú estabas en la homepage, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, no, justo quería preguntar. Y ahí se arma algo. Totalmente. En el elevador, caminando hacia el escritorio. Las conversaciones que suceden antes de entrar a la sala de juntas para tener la junta. Ujú. Desde ahí está empezando la junta. Y eso no sucede en una videollamada. Sí, y es apasionante, más allá de también las relaciones interpersonales que se construyen, que está chingón y que bueno, eso ya igual está más subjetivo, pero sí yo veo que hay un valor muy, todavía no te lo puedo poner en beneficios porque no llevo lo suficiente aquí, güey. Ha cambiado mucho el mundo también, o sea, ahorita mismo Alibaba está compitiendo con muchas empresas que trabajan desde casa, ¿no? Y a ver, me interesa entrar a este punto que también quedamos de hablarlo. El mundo tecnológico llegó a un punto en el que llega la pandemia, que ya van a ser 3 años de que llegó. Allá no estamos en ella. Se me hace muy loco, güey, porque este podcast tuve muchísimos episodios hablando en la pandemia, después de la pandemia. Ahorita ya está atrás. Ojalá y no vuelva. Ojalá que no. Sí, güey. Bueno, ya llegó la oleada de contrataciones en las empresas tecnológicas a lo pendejo y ahora llegó una oleada de despidos. Correcto. Muy polémicos, muy sonados, como todo vivimos en un mundo, perdón, en un mundo de titulares cortos, titulares llamativos. De imitar. ¿De imitar a qué te refieres? Cuando las grandes empresas empiezan a despedir, las otras empresas empiezan a despedir también, empiezan a copiar. Sí. A ver, no lo había visto así. Yo también creo que tiene que ver por fue un momento histórico que era imposible predecir. Se deduce que el mundo tecnológico va a explotar y seguir creciendo a un ritmo en el que no lo está haciendo. Empezamos a volver a ocupar las oficinas, güey. Por ejemplo, la ocupación máxima de oficinas en San Francisco en la historia fue justo antes de pandemia. La ocupación mínima de oficinas en San Francisco fue durante la pandemia.
hay un punto medio, ¿no? Estamos llegando ahí, las contrataciones no pueden seguir, el desarrollo no puede seguir a ese ritmo. Lo que sí es importante poner en perspectiva es, por ejemplo, que Microsoft acaba de correr, creo que 13 mil empleados. Va, desde la pandemia a aquí, o sea, hoy, ¿sabes cuántos contrató? 77 mil empleados. O sea, el resultante es un putero de trabajo, ¿sabes? Sí. O sea, no es el título amarillista. O sea, que si hay gente que dice, no mames, ya no me voy a hacer programador porque ya están despidiendo un chingo de gente. No, güey, entra un poquito y ves que este mundo tecnológico sigue explotando, nada más se está redistribuyendo, está agarrando un nuevo ritmo. Está empezando otra vez. Están asentándose para agarrar fuerza. Está, exacto, güey, exacto. Es como un proceso natural. Bueno, ¿tú qué opinas de todo este pinche momento de layoffs? Que aparte, pues, güey, está chido. O sea, en el tema de despidos es feo. No, tengo varios colegas que les ha tocado, que están en empresas así en Microsoft, en Google, en Oracle, todas las que han haciendo recortes y a ver, pues está horrible por ellos. Espero que encuentren trabajo pronto, si no es que ya encontraron. No sé qué decirte. O sea, como dices, el título amarillista es lo único que estamos viendo, es la lista de empresas que están haciendo layoffs. ¿Qué te preocupa? Particularmente no. Ok. Sé que voy a conseguir trabajo si me pongo a buscar, afortunadamente. Eso que acabas de decir, güey, o sea, te das cuenta del privilegio que Es un privilegio gigante. Es un privilegio. en ninguna otra industria, bueno, si hay unas industrias que tienen un trabajo asegurado, unas, sobre todo, cada vez las industrias, por ejemplo, las profesiones de técnico electricista, güey, profesiones muy de manual, pues, güey, tienen chamba, ¿sabes? Y van a seguir teniendo. Pero bueno, en el mundo oficinista de sobreformación, que es el que tienen muchísima gente, sobre todo en Europa, güey. Todo el mundo con 2 másteres, güey, en política internacional y su puta madre. Y está ganando 1,300, 1,500 euros, güey. Y diciendo, ojalá y no me corra, porque a ver cuándo agarro otra chamba, güey. Sí, Esa es la realidad de todo el mundo, güey. sí. La gente de tecnología somos muy afortunados. La atinamos a lo que se puso de moda 15 años después. Y ahorita que me fue a correr, iba pensando un poquito en qué quería hablar contigo y también en cómo ha evolucionado el mundo tecnológico. Venía pensando en esto y también escuchando en podcast. Y dije, güey, este podcast lo empecé para desarrollarme en mi carrera profesional. Hace 4 años era el mejor momento para empezar un podcast. ¿Sabes ahora cuál es el mejor momento? Sigue siendo ahora, güey. Porque este pedo tecnológico no ha frenado. Y no va a parar. No va a parar en mucho tiempo, güey. Eso que dicen que la inteligencia artificial nos va a quitar los trabajos. No, Está cabrón. va a seguir, va a seguir. No, y de hecho el podcast anterior también está muy interesante para ahondar en ese tema y entender por qué la inteligencia artificial. Hay que calmarnos un chingo. Son titulares también, güey. Titulares. Está envuelto en un ecosistema muy particular, por lo cual no puede explotar y convertirse democrático, a menos de que tú quieras debatir. Pero estamos viendo el boom. ¿Te acuerdas de Napster? ¿Ah? Cuando Napster empezó, era la forma más accesible de poder descargar música ilegal. Uh-huh. Pero había un montón de aplicaciones más. Estaba en casa, el LimeWire, estas aplicaciones, ¿no? Pero Napster, cualquiera que se metiera a la página y diera 3 clics, entendía cómo descargar música. Uh-huh. Le pasaron a Napster, pues se lo comieron. Uh-huh. Pero ese fue el inicio de una curva muy interesante, digamos, del stream de música o la distribución de música a través de Internet. ¿Qué tenemos ahorita? Spotify. Spotify se comió a todos estos ilegales, digamos, monetizó y ahorita tiene un imperio billonario. Uh-huh. Yo siento que
ChatGPT y todo lo que estamos viendo ahorita de inteligencia artificial es el Napster que estábamos viendo. Que pase de aquí para adelante, o sea, vamos a ver, apenas estamos viendo cuál va a ser el boom y no tenemos ni idea de cuál va a ser el impacto que va a tener en la sociedad. La gran diferencia es que OpenAI fue iniciado por billonarios, propiedad de billonarios, y cuenta con unas bases de datos propiedad de estas empresas billonarias. O sea, que el conocimiento no es open source. O sea, el código no es abierto. Entonces, ni el conocimiento, ni los MP3, que eran la información en este caso, que está agarrando y indexando ChatGPT, tampoco es propiedad de la raza. Yo creo que no va a ser tan democrática su evolución. No democrática, pero es que sí existen ya alternativas open source de procesamiento del lenguaje natural desde antes que empezara OpenAI a hacer sus esfuerzos. Hay muchísima gente en la industria, todo lo que están liberando a través de papers científicos de procesamiento, de inteligencia artificial, de todo eso, está disponible y la gente cada vez es más capaz, cada vez cree más en el colectivo para hacer aplicaciones. No digo que vaya a tener un impacto tan grande como lo tuvo Napster, pero yo creo que sí va a tener, o sea, vamos a ver en un futuro más allá de OpenAI, que no creo que sea la única empresa la última empresa que vamos a ver que tenga un impacto como lo está teniendo ahorita. Van a salir muchísimas más. Ya las hay. Tú lo sabes mejor que yo, güey. Ya hay cosas al alcance de todos, impresionantes, propiedad de, pues no sé, güey. No sé, la neta, qué hay detrás de herramientas menos populares, pero me imagino que gente normal. Sí. ¿Sí? Sí. O sea, hay colectivos de gente que simplemente por amor al arte están creando modelos, entrenando modelos, distribuyendo en sus computadoras de casa el entrenamiento para poder tener modelos similares y óptimos que puedan competir, por así decirlo, o que puedan tener la misma utilidad que tienen estas empresas multimillonarias. A ver, hablemos también de un poco alineado al tema de los despidos. Vale. Se corre muchísima gente en Twitter y Twitter está de pie, que es en gran parte porque está mal administrado, porque la tecnología como tal no requiere de un humano para vivir, para sobrevivir, sí para ser creada. Ahorita. ¿Tú crees entonces que es sostenible per se el modelo de desarrollo tecnológico que tenemos? Una pregunta muy interesante. A ver, yo creo que hoy en día las empresas, al crecer tanto y por la arquitectura de software que tienen, es la forma en la que organizan el código, sus servicios, cómo organizan todo, es un reflejo directo a cómo están también organizados de forma física. Ok. Mientras más óptimo sea tu forma de organizar software, más óptima también va a ser tu estructura, o va a ser el reflejo de qué tan óptima va a ser tu estructura humana, exactamente. Ok. No recuerdo, pero salía en el libro de Brooks, el de Mythical Man Month, librazo, que justamente dice eso. La arquitectura de software que tiene una empresa es reflejo directo de cómo la empresa se comunica, de sus procesos. Yo creo que está cambiando ya la forma en la que las empresas se comunican de forma interna. Por lo tanto, ya está afectando la forma en la que se está comunicando los ingenieros y cómo se distribuyen los equipos, que a su vez tiene un reflejo directo en las nuevas arquitecturas que estamos viendo. Ya. Si quieres que profundice un poco más, Por favor, sí. antes ponías todo en un solo proyecto, ¿no? Entonces tú tenías tu Twitter, lo tenías en una sola carpeta, con un solo archivo que hacía absolutamente todo. Después, pues sí,
hay 3 ingenieros, imagínate 3 ingenieros tocando un solo archivo. Pues mejor partes el archivo en 3 con 3 responsabilidades diferentes. Que eso tiene un nombre técnico, ¿no? Correcto. Es... Estamos hablando de modularidad y de arquitectura de software. Entonces tú partes el archivo en 3 con 3 responsabilidades diferentes y dices, vale, ingeniero 1, 2 y 3 se encargan de responsabilidad 1, 2 y 3 y los tienes felices. Pero tu aplicación empieza a crecer, estos archivos empiezan a volver más grandes, la carga de trabajo se empieza a volver más grande, contratas más gente, entonces tú tienes la necesidad de que tu forma de trabajar empiece también a cambiar para poder colaborar mejor entre tantas personas. ¿No? Pasemos al monolito, que es una sola aplicación con todo el código organizado en muchas carpetas con diferentes paradigmas, pero al final del día es un solo lugar donde está todo el código, donde la gente puede modificar sin ponerse el pie y llevas todo ese, digamos, como todo ese paquete a un servidor para que corra la aplicación. ¿Vale? Pero es mucha responsabilidad, es mucho costo. Entonces, ¿qué pasa? Lo vuelves a partir, ¿no? Como lo partimos al principio. Estamos ahí hablando de microservicios. Microservicios es de que una sola aplicación se dedica, por ejemplo, a la autenticación de usuario. Cuando tú mandas tu correo y tu contraseña, ese sistema va con la base de datos y dice, vale, este usuario sí existe. Es su única responsabilidad. Luego tienes otro que, poniendo el ejemplo de Twitter, el que envía tweets. Otro el que pinta el timeline. Otro el de las menciones, ¿no? Entonces terminas con 20 microservicios que se comunican entre sí con contratos, pero también tienes 20 equipos. Todo eso sonaba muy buena idea y sigue siendo buena idea para hacer otro tipo de aplicaciones si quieres escalar. Porque si ves que está recibiendo un influjo de muchísimos usuarios que se quieren registrar, pues en lugar de crecer toda la aplicación, pues nada más creces el microservicio de autenticación, ¿no? Que mencionaba antes. Vale, todo eso es una muy buena idea hasta que tienes que coordinar todos estos equipos. Entonces, ¿qué se está atendiendo ahorita? Vale, dicen decimos los ingenieros, vale, los microservicios funcionan bien, pero no tantos. Es sobre ingeniería. Empieza a recortar, empieza a volver más óptima tu arquitectura, empieza a empaquetarla mejor, a reorganizarla mejor, y de repente te das cuenta que no necesitas tanta gente. Que todos los procesos que llevabas de comunicación quizás ya no, o sea, quizás era sobrecomunicación, eran procesos demasiado complicados. Si tú empiezas a mejorar todo eso, tienes que empezar a cambiar los equipos de cómo se comunican y por ende empieza a cambiar también la arquitectura. Todo empieza a cambiar, se empieza todo a volver más chico. Pero a ver, optimizamos procesos también por equivocarnos en el camino, ¿no? O sea, ¿qué hay primero, despidos o optimización de procesos? Evidentemente hay ambos casos. Si tienes una empresa que desde un inicio está optimizando el código, proceso y todo, pues nunca vas a tener que despedir gente. Correcto. No tanto. Como ya hay, o sea, como sigue habiendo empresas que son del mismo tamaño que, por ejemplo, que Twitter, que tienen la mitad de los ingenieros o una octava parte de los ingenieros, y es como funcionan. Pues porque están óptimos, porque no les llegó un influjo de caja donde tenían que, de inversión, donde tenían que contratar a 1000 personas para poder recibir esa inversión y poderle demostrar a los inversionistas que estaban creciendo y que eran exitosos. Y es la magia también del bootstrapping, ¿no? Como modelo de crecimiento de un negocio, y es la trampa del crecimiento exponencial de los VCs, güey, que le inyectan un chingo de varo a los proyectos. Los founders venden, ¿no? Muchas veces es el sueño, güey. El producto lo dedicaron a crecer, a inyectar pinches, ¿cómo se llama? Para ponerte mamado. Como Bueno, la hormona es... inyectar madres falsas para que se vea más robusto, y de repente dices, güey, aquí no hay nada, güey. No puede levantar ni una pesa. Twitter, qué buen ejemplo, güey. ¿Qué crees que pasa con Twitter, por cierto? Les va a ir bastante bien, ¿eh? Sí. Yo creo que, a ver, las tonterías que está haciendo Elon, ¿Qué tonterías?
¿No viste los últimos tweets? Güey, siempre se pasa de verga. Ya, pero se pasó ahora el 14 de febrero. ¿Ah, sí? Posté una foto de dos jóvenes, dos mujeres, Ajá. una dándole leche a otra, Así lo vi. con la etiqueta de Elon y abajo Twitter. Twitter. ¿Qué es eso? Eres un billonario, dueño de una plataforma. ¿Qué estás posteando? Y se le está yendo el pedo, güey. Nos está haciendo hablar, por lo menos. Y según él, mucho tráfico, mucho más tráfico que antes, mucha más interacción que antes. Recortó el equipo, sigue funcionando igual Twitter, no se ha caído. No sé. A ver, vamos a hablar un poquito al tema personal de las empresas. Bueno, ya vimos, hay layoffs, hay optimización. Yo quiero crecer como profesional y quiero entrar a este mundo tecnológico, entrar y sobresalir, sobre todo. ¿Cómo sientes el panorama actual? Ya dijimos que a futuro, en este mundo peor, a futuro, yo siempre le digo a la raza que esté en marketing, güey, echaste un curso de Product Owner, cabrón. Pero bueno, tú ¿cómo nos dirías? Mira, para sobresalir, siguiendo digo mi fórmula, pero ¿tú qué dirías? Más un poco como ingeniero, güey. Como ingeniero, para sobresalir en una empresa como profesional, Mm, uno, hay que siempre tener el vaso vacío. Ok, Es algo que yo siempre digo cuando contrato gente, cuando empiezan a trabajar conmigo. Tendrás muchísima experiencia, habrás ido al bootcamp, habrás leído los libros, etcétera, pero aquí hay gente que no conoces y hay cosas nuevas. Vacía tu vaso, vas a aprender algo nuevo. Porque si tenemos el vaso lleno de conocimiento, con todo lo que sabemos, con todo lo que hemos experimentado, no va a caber nada más, no cabe ninguna otra experiencia. Si quieres sobresalir, necesitas aprender. ujú, Necesitas mantenerte humilde en tus conocimientos, intentar absorber lo máximo posible para tu crecimiento técnico, personal, profesional. La gente es importantísima. No van a ascender nunca a una persona que no sea sociable. Muy difícil que suba. ok, Generalmente lo hacen si estás en una habitación ahí metido haciendo código excelente y quién sabe qué tipo de empresa sea, pero es que las interacciones, como ya lo dije, son clave. Tú necesitas saberte relacionar con la gente, necesitas ser sociable, necesitas poder expresar bien las ideas, saber recibir feedback, saber dar feedback para poder pues ser una persona agradable, ser una persona que a la gente le guste trabajar. Otra cosa diría, no tener miedo a hacer cambios de carrera y de dar pasos para atrás. ok, esa es buena, ¿eh? Pasos para atrás. Pasos para atrás, a veces para saltar lejos hay que agarrar vuelo. No siempre se puede estar corriendo hacia adelante. Y yo he dado varios pasos para atrás en mi carrera donde he dicho, vale, ya llegué al puesto que quería, no me funcionó. Me regreso a programar, justamente lo que estoy haciendo ahorita. Regreso a programar y de aquí voy a correr hacia otro lado. Primero vas a sentarte, ¿no? Imagino. Sí. O qué tienes pensado hacer mientras. Ahorita vas a regresar a programar, vas a estar desarrollando, no vas a supervisar a nadie, güey. Correcto. Y sin embargo fue en muchos aspectos un paso para adelante. ¿No? Tu carrera te da también un poquito el aire para asentarte. Y que vas a hacer también paralelamente para asegurar que el paso que des es un brinco, güey. Correcto. Entonces, mira, ya siendo bien específico. Yo estuve de Engineering Manager un poco más de año y medio, ¿no? Estuve antes de Tech Lead, donde sí programaba, pero no programaba tanto. Me ocupaba 40% de mi tiempo. Ahorita me ocupa 10%, 5% de mi tiempo. Todo lo que yo hago después del trabajo, pues sí me da cierto conocimiento técnico, pero no es lo mismo que estar pues machacando ahí 8 horas al día, ¿no? Código. Yo me salgo ahorita del trabajo en el que estoy justo para poder dar este paso para atrás y volverme fuerte técnicamente otra vez. Acordarme que es programar de verdad. Llenarme, ensuciarme, estar ahí en las trincheras, codear. ¿Para qué?
cuál es mi meta ahora o mi próximo paso o el brinco que quiero dar, pues voy a intentar emprender. Voy a hacer un SaaS, voy a hacer varios SaaS. Es la meta de mi año y justamente la razón de esta carrera. Para ¿Cómo puedo yo desarrollar un SaaS o desarrollar una empresa? Pues volviéndome técnicamente fuerte. Teniendo un trabajo que no requiera mucha interacción, mucha cabeza, simplemente sea programar para que cuando yo tenga tiempo libre siga programando y siga haciendo cosas, tenga energía, esté empapado, pase de un contexto a otro, pero sobre el mismo trabajo. Claro, porque el management, al depender tanta gente de ti y tú de tanta gente, te limita un poquito la capacidad de administrar tu tiempo. Las interacciones drenan. Hay mucha gente que le da el para arriba. A mí personalmente, que soy un poco más introvertido, a mí las interacciones humanas me drenan y termino cansado. No, y al depender tal cual, yo creo, o sea, estratégicamente, pues no puedes, o sea, no puedes explorar tu tiempo si tienes reuniones todo el pinche día. Y esas reuniones, ¿sabes? O sea, en cambio, si vas a ponerte a hacer código, y luego ya lo estás dominando, puedes dedicarte un día completo, güey, si sacaste la chamba, pero tuyo. Exactamente. Qué joya, también qué pinche privilegio poder hacer eso. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Y entonces vas a aprender, güey. ¿A emprender? Algo importante que estamos yendo y viniendo es el desarrollo del individuo, güey. Aquí entrevisto a mucha gente que tiene un proyecto colectivo en el cual el pilar es esto que se construyó, aunque los individuos sean, güey, increíbles, admirables, notables, pero la estrategia individual, cuando yo hablo con ellos, muchas veces está en segundo plano, porque vamos a hablar de lo que lo ganaron, ¿no? Sí. Que depende de un colectivo. Y por eso para mí es tan importante, pues, estas pláticas, güey, poder, güey, y también yo estoy ahí, o sea, yo estoy en el constante desarrollo individual, güey. Al final también la vida de casi todos los que trabajamos en tecnología somos empleados, güey. ¿Sí? Nos mama hablar de emprendimiento y entrevistan al emprendedor y a ver cómo emprendiste y güey, capital y venture capital y socios y entonces, güey, todo el mundo que escucha este podcast somos empleados, güey. Sí. No, con sus excepciones, claro, pero y que escuchan todos los podcasts. O sea, es muy sexy ser emprendedor, ¿no? Pero la realidad es que ser un profesional que sobresale también, bueno, tú quieres ser emprendedor de huevos, también es una ciencia, también me parece súper admirable. Yo comparto que para mí este podcast, evidentemente pues también mi diferenciador, güey. Y no solo porque por todos lados donde lo veas, porque hablo con gente como tú, güey, o como chingo de gente, y aprendo. Eso por el lado mío. Sí. La exposición, la neta, vale madre. ¿Cuánta gente te escucha? A ver, evidentemente, el potencial de que tengas una audiencia es incalculable, ¿sabes? Y cuando tienes una audiencia grande, tienes el poder de hacer muchas cosas. De hecho, Naval Ravikant habla de eso y me encanta, güey, su enfoque, pero el construir una comunidad y poder construir una marca donde tú eres súper, güey, tu forma de ser y tu mensaje y tu producto como tal, tú como producto es valioso, es muy cabrón. Sí. Es muy cabrón. Perdón. O sea, Gary Vee, güey, está chingón, pero, güey, está muy cabrón. ¿Se puede hacer? ¿Todo se puede hacer? Claro que se puede hacer, güey. Pero a ver, vamos todos en este pinche trenecito que se llama carrera profesional. Sí. Entonces, el podcast a mí me ha servido también para validar. Oye, hace rato también pensaba, güey, hay un valor tan grande en la perseverancia, güey. O sea, hay una forma de hacerte rico que es seguro. Y eso es despacio, Sí. con tiempo, güey. Chingándole, güey. Puedes no hacer nada extraordinario en toda tu vida y vas a ser millonario. ¿Cómo?
con constancia, con perspicacia, con buenas decisiones, pequeñas pero constantes, con 140 episodios que después en 500 y alguien ve y digo, oye, no sé, este cabrón ya 500 episodios, güey. O sea, ahorita ya hay gente que yo entrevisto, al principio llegó un momento de escalar y decir, güey, Diego Ballesteros, güey, Vincent Rosso de BlaBlaCar, güey, el de Visium, tal. Ahorita la gente llega, ve 2, 3 nombres chingones y luego ve 140 episodios. Sí. Que si tuvieras 3 nada más. Aunque hubiera hablado con el presidente y con pinche Steve Jobs, pero pues son 3, güey, ¿sabes? O sea, Sí. a ver, mira, son 2 caminos diferentes. Y yo no tenía capacidad de hablar con Steve Jobs al principio y todo eso. Y se murió. Pendejo. Entiendes mi punto, ¿no? Entiendes mi punto. Lo entiendo. Bueno, a lo que voy, güey, es que también, o sea, yo lo que quiero hacer es el énfasis en que la constancia, el tiempo, es un asset valiosísimo que no vende titulares, que no, no lees el podcast, el titular del podcast y dices, verga, van a entrevistar a un güey que lleva 30 años de carrera profesional. No mames, déjame lo escucho. Porque no vende, güey. Sin embargo, es el camino más cabrón para también, si lo haces bien durante un tiempo. Buenas decisiones, formándote, escuchando, güey, con los oídos bien al tiro. Y bueno, sí, Totalmente de acuerdo con tu reflexión. de ponerlo. Totalmente. El pintor o pintora que hace un cuadro al año no es lo mismo que el que está haciendo cuadros constantemente. Que está aprendiendo, el que está escribiendo, el que está desarrollando aplicaciones. Por ejemplo, en mi caso, un buen desarrollador para mí sobresale cuando leo su currículum que tiene un montón de proyectos en su GitHub. No necesariamente que esté codeando todo el día, pero que esté experimentando con cosas. Esa constancia de aprendizaje constante que... Y es también un poco volviendo al ejemplo del artista, güey, ¿cuántos Van Goghs hay, güey, o Pollocks que revolucionaron el mundo porque tuvieron una forma de pintar, güey, que aparte de todo se murieron porque estaban locos o por drogas tal y se murieron pobres? Bueno, el punto es que tener una visión cabrona, pues esos son los... Es un porcentaje tan pequeño, güey. Y la verdad hay que ser realistas, güey. La neta, fíjate que a mí me educaron en esta generación en la que me decían, güey, tú sigue tus sueños. Puedes lograr todo lo que te propongas y ser el próximo pinches, ponle nombre. Puedes ser ese, cabrón. Nunca me dijeron las probabilidades. ¿Sabes? ¿Sabes? Sí. Y yo solito tuve que ser racional y decir, o sea, yo empecé la carrera de composición musical porque les compré la historia, güey. Y que ahorita pude haber sido el próximo pinche, no sé, un músico legendario mexicano que tenga una voz de la verga. Alex Lora. Güey, puede ser, güey. Pero también, ¿cuáles son las probabilidades, güey? Yo conozco gente talentosísima en carreras de alto riesgo, donde es o todo o nada. Está verga. Y la tecnología te da este pinche ecosistema en el que, cabrón, ve, aprende, busca, infórmate, haz las cosas bien, sigue y ya estás, cabrón. Sí. ¿Qué más mensaje? Si no, ya bien chava mi mensaje. No, me gusta. No, es un buen mensaje, Es la constancia paga. La constancia, La constancia y si no vas a tomar un riesgo loco. la congruencia. Exacto. Congruencia y constancia. Sí. Si no vas a tomar un riesgo loco, güey, toma buenas decisiones chiquitas. Y ya. Se van a ir acumulando. Este podcast va a seguir muy probablemente un chingo de tiempo también porque en mis valores no está el brillo por el brillo, está realmente nutrirme y seguir. Ese es un valor muy importante. Seguir. Y llega el momento en el que uno se haga viral, puede ser. O no, güey. ¿O no? Y simplemente por tener 1000 episodios, güey, a lo largo de X años, va a ser un podcast con credibilidad. Lo que te está dando yo creo que es más grande. Sin duda. Por todos lados este podcast está. ¿Qué opinas, amigo? 10 de 10. ¿Le damos o qué? Venga.
Pues, güey, muchas gracias. Este podcast presencial. ¿Quieres despedirte con un mensaje? La constancia de la congruencia. Ese era mío, güey. No me lo robes, cabrón. No, pues, a ver, piensa el otro. Pues ya, lo despedimos con, güey, el autodidacta, güey. La importancia de ser autodidacta, de googlear, güey. Hay que saber buscar. O si puedo dar un consejo, hay que aprender a buscar. Si tienes una duda, si estás buscando una respuesta, hoy en día ya hay tantos medios para que lo puedas encontrar, que no hay excusa para no encontrar algo. Hay que saber qué palabras elegir, qué palabras pensar para poder encontrar esa respuesta. Ya con eso, seguir el caminito. Güey, mi mamá a cada rato me dice, oye, ¿cómo le hago para tal cosa? Y te lo juro que yo le contesto con mucho amor, güey. Y también le digo al final de pilón, ya que le di la respuesta, le digo, y ya sabes que si no me entendiste, se te olvidó, o buscas en YouTube, güey. Ni siquiera en Google, güey. No Ya. tengo que leer, cabrón. Es una maravilla, es una maravilla. Y también, amigo, qué maravilla de podcast. No te vayas. Pero así nos despedimos de todos. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Y nos vemos aquí en su podcast de tecnología favorito. Muchas gracias, Chris. Gracias. Gracias a todos por escuchar. Gánenle.